Bueno, vamos a iniciar un refán en este momento. Vamos a... Está titulado este refán El Evangelio, promesa de salvación de Dios. En Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 13, del 32 al 33, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha... la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, tengo subtitulado el Evangelio de las inagotables riquezas de Cristo. El Evangelio de la gracia de Dios. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay que entender que el Evangelio es una riqueza. Es la riqueza de la palabra de Dios. Inescrutables riquezas. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es sabiduría. Las riquezas del Señor Jesús. Si no se predica el Evangelio, no puede haber fe. El mundo está plagado de creencias, pero a eso no se le llama fe. Aunque la gente lo llame fe, eso se llama superstición o idolatría. Creer en medallas, en escapularios, en imágenes talladas, en cualquier material, yeso, madera, bronce, etc., en aguas benditas, o sea, esa clase de fe se le llama superstición. Atribuirle poder a lo que no tiene poder. El Evangelio es lo único que Jesucristo mandó a predicar. El Evangelio es la promesa de salvación que Dios hizo a nuestros padres. Creer y obedecer para ser salvos. La ley es el ministerio de muerte y de condenación. Por eso Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, sino el Evangelio, porque la ley mata y condena. A cambio, el Evangelio salva y da vida eterna. Amén. Mucha gente tiene un concepto equivocado del Evangelio. Piensan que el Evangelio es una lista de reglas de que haga aquello, no haga esto, haga lo otro, no haga esto. No, Señor, el Evangelio no es eso. No es una lista de reglas. El Evangelio no se impone. El Evangelio se proclama, se predica, se enseña. Y entonces esa palabra tiene el poder de cambiar. Amén. La enseñanza de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso lo dice el salmista en el Salmo 19:7. La enseñanza de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es la promesa de salvación. O sea, el Evangelio no es de ahora, no. El Evangelio viene de tiempos atrás. Amén. Es una promesa de salvación que Dios puso a los primeros padres. Les dijo a ellos que había una promesa de salvación en el principio de la fundación del mundo. Amén.
El Evangelio es la promesa de salvación. Véalo cómo lo dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice que él había prometido. El Evangelio, promesa de salvación. El Evangelio es la promesa que él había prometido en las santas escrituras. ¿Promesa acerca de qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, o la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, del 1 al 4, dice eso. Jesucristo les dijo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Para entrar en el reino de Dios hay que creer en el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es una lista de reglas. El Evangelio es el anuncio de la venida de Jesucristo al mundo. Amén, amén. En 6 aspectos. 6. 1. Su vida inmaculada. 2. Su ministerio público. 3. Su muerte y su sepultura. 4. Su resurrección. 5. Su ascensión al cielo. 6. Y su promesa de volver por su iglesia. Ese es el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El Evangelio es el llamamiento para que la gente llegue a ser de Jesucristo. Porque todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la herencia adámica, esa es la condición en que todos los seres humanos están. El mundo es como una selva humana, ahí nacimos todos. El Evangelio es el llamamiento para salir de esa selva humana y venir a Jesucristo para hacer pueblo suyo, viña suya, plantío suyo, árboles suyos, iglesia suya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Esa es la promesa de salvación hecha a los padres, a Adán, a Abraham y a Judá. Promesa hecha a los padres. Aquí encuentro 3 promesas. Adán, Abraham y a Judá. Vamos a ver una de ellas. O sea, 3 principales. Esa primera promesa que está en Génesis 3:15, que dice: hizo de Adán el primer creyente, y a pesar de que era el primer pecador, porque Adán fue el primer creyente. Adán fue el primer creyente. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esa es la prueba, es que le cambió el nombre a su mujer por Eva, que quiere decir madre de los vivientes, porque le nació la esperanza de vida. Él no tenía vida. Y dijo Jehová, Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Dijo Dios hablando con los querubines, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Puso querubines con una espada encendida para custodiar el camino del árbol de la vida. Esto está en Génesis 3, 22, 24. O sea que el hombre no era inmortal. La inmortalidad la encontramos en Jesucristo. Y si el hombre podía vivir muchos años,
si había como una especie de inmortalidad en aquel entonces, por causa del pecado, perdió la inmortalidad. Ya no hay inmortalidad. Por eso Dios puso querubines para que el hombre, Adán, no vaya a tomar del árbol de la vida y quede inmortal para siempre. Ese trabajo es para el Señor Jesucristo, dando la inmortalidad a nosotros, para los que creemos a su palabra. Amén. O sea que el hombre no era inmortal. La inmortalidad la encontramos en Jesucristo. Según de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la inmortalidad la tenemos en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, en su palabra. Nosotros tenemos fe de que vamos a resucitar. Por eso creemos que vamos a ser inmortales como Dios. Pero nos toca aceptar el Evangelio, creerle a Jesucristo. Porque Él se levantó entre los muertos y pudo resucitar. Y al que le cree nos da esa capacidad también de ser como Él. No hay inmortalidad sin Jesucristo. Ahí está la primera promesa. No hay inmortalidad sin Jesucristo. Por eso Jesucristo no es una esperanza entre las muchas que tiene la gente. No. No. Jesucristo es la única esperanza. Amén, amén. Es la única esperanza en Jesucristo. Amén. No la entre muchas que hay, no. Él es la única esperanza. Si usted no acepta a Jesucristo, si no se aferra a Él, nadie te puede salvar. El único que salva es Jesucristo. Amén. Marcos 5, 21, 33 dice, y la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Si esto pasó con solo tocar el manto, ¿qué sucederá si usted cree y agarra a Jesucristo por la fe? Debemos agarrarlo por la fe. Amén. Por la fe es que se cree y se vive el Evangelio. Por eso Pablo con Bernabé le dice a los antioqueños de Pisidia, y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? Resucitando a Jesús de entre los muertos. Porque Él es la simiente de la mujer. ¿Cuál mujer? La de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces estamos viendo la primera promesa dada a Adán. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda promesa se la hizo Abraham. La primera fue Adán. La segunda fue Abraham. Abraham. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por todas las familias que se encuentran conectadas en esta noche. Dios bendiga a todas esas familias que están conectadas. Amén. Porque en Abraham somos benditos por la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. La tercera promesa se la hizo a Judá. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, llegó a donde Judá y le dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo, y en él se congreguen todos los pueblos. Silot quiere decir el reposo, el descanso. Y Jesús dijo, Mateo 11, 28, 30 dice, aquel dijo,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todas nuestras cargas hay que ponérselas a Jesús, porque Él las llevó en la cruz. Él puede llevar nuestras cargas. Por eso hay que creer a este evangelio. Tiene mucha riqueza espiritual. Dice, y a Él se congregarán los pueblos. Desde que Jesucristo vino, la gente se ha congregado a Él. El evangelio es la proclamación de que Dios hizo esas promesas y ya las cumplió. Y por eso el evangelio es una oferta, es un regalo, es una dádiva. El evangelio no es un mensaje de juicio ni de condenación, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado hace 1500 años, cuando vino la ley. El evangelio es un mensaje de salvación, es Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Miremos algunas otras escrituras cuando el profeta Isaías dice, presta atención a estas promesas. Isaías 52, 6, 7 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Fíjese lo que sigue después de esa promesa. He aquí, estaré presente. Y sigue diciendo el versículo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se presentó el príncipe de paz, y una paz sin límite. Eso es el evangelio. El evangelio te trae paz, te trae tranquilidad, pero es una paz espiritual, una paz interna, una paz que solo lo da el Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Vemos que ese niño nació y se presentó. Lo vamos a ver más adelantico. En el nacimiento de Jesús de Nazaret ya se cumplió esta escritura, ya se cumplió la promesa. Dice, un ángel del Señor da las nuevas de gran gozo. Da las nuevas de gran gozo a los pastores que cuidaban esa noche su rebaño. Míralo donde lo dice en las escrituras, en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. ¿Qué dice Lucas? Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, amén. Son buenas noticias, Amén. buenas noticias, que da gozo, que da paz, que da tranquilidad. Muy buenas noticias. El nacimiento del único y verdadero Dios, Amén. manifestado humanamente, manifestado como hombre. Gloria a Jesús. Y eso no termina ahí. Apareció con él ángeles, una multitud de más ángeles,
anunciando paz para los hombres. Y dice, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Estimado amigo, el Evangelio es las nuevas noticias de salvación, de paz, de tranquilidad Amén. en Jesucristo. No Gloria quiere a decir que no Dios. vamos a tener luchas, sí las vamos a tener, pero todo lo encontramos en Jesucristo. En Él encontramos la paz, si confiamos en el Señor. Amén, amén. Y esta escritura ya se cumplió cuando vino Jesús a Nazaret. También hay una parte muy importante que ya Jesús, que habíamos leído ya en Isaías, la promesa, pero Jesús personalmente la cumple. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, leyó el libro. Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más va a hacer este hombre, Jesús? O sea, la gente estaba sorprendida, estaba contenta porque leyó lo Isaías y todos los ojos estaban fijos en él. Pero él terminó diciendo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. 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 Pero ¿cómo se comprueba que esa escritura sí se cumplió delante de ellos? De lo que estaba diciendo Isaías. ¿Cómo sí se cumplió? Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, mira lo bonito de este evangelio, esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén, amén. Gloria a Jesús. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y también lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gracias al Señor Jesucristo que hoy, en esta noche,
se está predicando, Amén. para que escuchen, para que oigan, sin haber quien les predique. Por este medio se está anunciando mucho el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por este medio se está anunciando mucho, 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 mucho. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén, amén. Por eso al comienzo que estábamos leyendo dice que este Evangelio tiene mucha riqueza. La riqueza de Jesucristo. Vemos que Jesucristo caminó por las calles de Israel, por donde él nació, donde él se crió, en Judea. Hizo muchas sanidades, hizo muchos milagros, mostrando la paz, la salvación, mostrando su evangelio, mostrando que sí, si creemos en él, eso es lo que él hace, puede llegar a nuestras vidas. Ahora mismo hay sanidades, ahora mismo hay muertos resucitan, Dios sana enfermedades y le da vista a los ciegos. Todavía se está viendo eso, todavía surge, todavía Dios está salvando, todavía el evangelio está vigente, todavía hay salvación para usted, estimado amigo que cree, y para usted, mi estimado hermano, que el evangelio no lo podemos dejar. El evangelio es nuestra vida, es Jesucristo, es todo para nosotros, es la fortaleza de nuestra alma, de nuestro espíritu, las riquezas de este evangelio. Y también Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Jesucristo nos mandó a predicar el evangelio de salvación, el evangelio que trae la promesa, no el evangelio de la comodidad, no. Hay muchos que predican un evangelio de comodidad, evangelio a su gusto, evangelio como a usted le parezca, no. Hay que predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. Entonces, el evangelio para mí tiene muchos puntos importantes. El evangelio son las buenas nuevas noticias de gran gozo, del bien y de la paz. Esa es una cosa importante del evangelio. Buenas nuevas noticias de gran gozo, del bien y de la paz. El evangelio es la luz resplandeciente. Segunda de Corintios 4:4. El evangelio son las inescrutables riquezas de Jesucristo. Es el mensaje de la gloria del Dios bendito. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, amén. El evangelio es lo que produce la fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, mi estimado amigo, espero que haya entendido de que este evangelio que tenemos nosotros no es cualquier evangelio por ahí. Es lo más grande que Dios ha traído a nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Este evangelio te da la salvación. Hay una salvación y hay una condenación. Si no lo cree, es cuestión suya, pero hay una salvación y hay una condenación. Y los inteligentes, los sabios, escogemos la salvación. Queremos una salvación, queremos una vida eterna, queremos estar con Jesucristo. Aquí vivimos por fe, el evangelio es por fe. Hay que creer
que si hay un Dios que lo trajo, que hace sanidades. Y muchos de nosotros somos testigos de que este evangelio sí nos trae sanidad. Es más, tenemos a Jesucristo dentro de nosotros. Su espíritu mora, vive con nosotros. Porque Él dijo que estará con nosotros hasta lo último de la tierra. Jesucristo no viene por raticos y está en uno y luego se va. No, Él está contigo hasta la muerte. Siempre y cuando le seamos fieles al Señor y vivamos su evangelio como Él lo ordena a través de su palabra. La santidad. Entonces, estimado amigo, aprovecha esta salvación tan grande que es este evangelio. Nosotros no nos avergonzamos del evangelio, no nos avergonzamos. Al contrario, nos da gozo, porque es poder de Dios para salvación. Son riquezas para nuestra vida el evangelio. Entonces, estimado amigo, quiero que reflexione y haga una decisión de aceptar en su vida este evangelio, de aceptar a Jesucristo, de convertirse a Él, porque no hay otra forma de salvación, no hay otro medio que nos pueda salvar. La única forma de ser salvos es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, en la cual hay salvación, porque no hay otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén. Bueno, yo creo que ya vamos a despedir. Vamos a orar por el mensaje de la palabra de Dios, para que sea Dios sellándolo en su corazón en esta noche. Y la palabra de Dios que usted ha escuchado en esta noche haga el efecto que Dios quiere en su vida. Oremos para que Dios selle en su corazón esta palabra. Bendito Padre Celestial, Soberano gracias Señor te damos, Jesús, Señor. te damos gracias. Oh, bendito Rey de la Solo tú gloria, eres mi santo Dios. y bendito, Señor Jesús. Una vez más, Señor, ha sido predicada tu Solo tú palabra, eres mi grande, Dios. Señor Jesús. Cada amigo, cada hermano, cada persona Solo que en tú esta eres noche ha poderoso, tenido la Señor oportunidad Jesús. de escucharte, mi Dios. Bendito Oh, sea tu guarda en su nombre. corazón este mensaje, Solo tú Señor, y eres que sea santo, puesto por Señor obra, Jesús. que no quede como un mensaje más, Señor, sino que Ayúdanos, estos Señor amigos Jesús. puedan acercarse a ti por medio de tu Bendito palabra, sea tu Señor nombre, Señor Jesús. Jesús. Gracias te damos, Señor.